tal? Mi nombre es Alejandro Contreras Durán y en este caso estaré abordando un video en el cual se hablará de 5 temas de la geopolítica crítica, los cuales son espacialidad, geopolítica de agencia, geopolítica práctica, geopolítica popular y por último la geopolítica feminista. En pocas palabras se puede resumir esto o se hablará y abordará de estos temas de, de acuerdo a lo que se habló en mi reporte pasado. Esto petición del gobierno mexicano. ¿Qué se habló en mi reporte? Bueno, en el reporte se abordaron los temas que más fueron influyentes en Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez. Primero que nada, habría que abordar la geopolítica desde el punto de vista de la espacialidad. En este caso se llega a pensar mucho que podría ser un espacio en el cual se asocian diferentes tipos de ideas, en las cuales también se llega a pensar en la capacidad de potencia de acción de un individuo o de un grupo en cuanto a este tipo de situaciones. Un ejemplo muy claro que podríamos tener en cuenta es si se llega a hablar de algún grupo de terrorismo, como es el caso de Venezuela, se puede hablar claramente del Ejército Nacional de Liberación. Continuando, podemos añadir un poco más acerca de que la espacialidad son espacios que uno como ser humano, como sociedad, creamos estos conceptos, estas paredes, estas ideas que finalmente se podrían tomar en cuenta como algún tipo de estereotipo. Continuando con la geopolítica de agencia, viene muy de la mano con la geopolítica práctica. Esto es un claro ejemplo que se dará a continuación. En la geopolítica de agencia, estos son básicamente los conceptos, las ideas, las aquellas que se ponen en práctica en la geopolítica práctica. En este caso, se podría definir como acciones que se toman para llevar a cabo estos ideales, estas ideas que se plantearon en la geopolítica de agencia. Continuando, podemos mencionar que la geopolítica popular se puede tomar en cuenta como una representación de ideas que piensa una sociedad. Tenemos en claro que claramente se puede llegar a pensar acerca de Venezuela, que es un país pobre, esto debido a que es algo que se piensa de manera internacional, algo que se creó, no que solamente se representa. Sin embargo, tenemos en contraparte que Venezuela podría ser un país que con las herramientas adecuadas puede salir adelante por sí mismo debido a sus pozos petroleros. Y finalmente, en cuanto a la geopolítica feminista, no trata solamente acerca de mujeres, sino que habla de desigualdades en cuanto a la diferencia en género. En este caso no nada más es hablar desde perspectiva como mujer, observar los diferentes temas de geopolítica mencionados anteriormente, pero desde un tema de género, no solo desde una idea concreta y sencilla. Por lo que en pocas palabras, una vez abordados estos temas, podemos continuar a explicar el reporte con base a estas geopolíticas. Venezuela, después de la muerte de Hugo Chávez, empezó a tener decadencia, principalmente porque ya tenía problemas con grupos terroristas y además el gobierno que entró a tomar el poder o el control entre comillas, porque el actual presidente Nicolás Maduro no tiene la más mínima intención de darle algún tipo de estabilidad al país Venezuela. Entonces, visto desde un aspecto de geopolítica de espacialidad, podemos mencionar que Venezuela no es un país que cuente con beneficio económico o con algún tipo de poder económico y sin relaciones internacionales. Pero la realidad es otra totalmente diferente. Hay potencias que están
totalmente interesadas o que ya tienen contrato o algún tipo de pactado con dicho país, en los cuales ellos reciben eh, barriles de petróleo y a cambio dan préstamos económicos a Venezuela. Sin embargo, lo que más suele pasar por nuestra mente es que Venezuela es un país pobre, sin opciones de mejora personal para restablecer y mejorar su economía. Por otro lado, después de la muerte de Chávez, del cual consiguió atraer él fuentes internacionales o extranjeras para mejorar la economía del país, no se ha tenido algún tipo de avance, no se ha seguido con estas ideas que quiero abordar aquí, claramente la geopolítica de agencia. Estos ideales que Chávez tenía no se le fueron dando seguimiento, ya que Chávez contaba con tratados tanto con Estados Unidos como con potencias del lado, si se puede mencionar, soviético. En todo caso, era China, y después de entrar en contacto con China y la muerte de Hugo, se abordó un tratado después con Rusia, el cual hasta cierto punto llega a incomodar o a molestar a Estados Unidos. Pero tomando un poco más el tema, los ideales que tenía Chávez respecto a la economía y la seguridad del país que se tenía se pierden, no se continúa, ya que hoy en día se puede observar que los grupos terroristas en el país tienen más poder e infunden terror en la sociedad. Por otra parte, continuando después de la geopolítica de agencia, podemos observar la geopolítica práctica. ¿Qué era la geopolítica práctica? La geopolítica práctica era ver el resumen o la actuación de la geopolítica de agencia. Entonces, los ideales de Hugo Chávez no se están poniendo ni se pusieron en acción después de su muerte. ¿Y quién tiene el poder actual del país sin que se sepa de manera extranjera? Pues son los grupos terroristas. Entonces, en este caso, los beneficiados con los tratados de los pozos petroleros finalmente es el gobierno Nicolás Maduro. Sin embargo, los encargados de alejar a dichos grupos terroristas para que no tengan beneficencia, principalmente son el gobierno. Esto para quedarse con las ganancias y seguir sin ayudar al país. Sin embargo, ¿por qué causa tanta controversia el gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, esto principalmente se puede observar de diferentes puntos de vista, ¿no? En este caso, se puede mencionar que el país cuenta con 20% de los pozos petroleros en el mundo. Entonces, este tipo de ganancias que se obtienen de los pozos petroleros, ¿en qué termina? ¿Por qué no se cataloga en un progreso o en un crecimiento en el país de manera visible para internacionalmente o incluso de manera latinoamérica? Bueno, uno de los principales y mejores argumentos en este caso es que Venezuela no siempre sale beneficiado. El más claro ejemplo es que debido a Estados Unidos no estaba de acuerdo en dichas relaciones que sostenía con otros países. Continuando con nuestros puntos de vista, en este caso sigue la geopolítica popular, que tenemos enfrente a un presidente que ha sido reelecto y que sigue en el poder desde el 28 de julio del 2014. Entonces, hay que tener en cuenta que esto es desde el presidente de PSUV, el cual es el Partido Socialista Unido de Venezuela. En este caso, este partido representa la ideología de Nicolás Maduro, que es socialista y anticapitalista, pero esto no representa nada de lo que se vive realmente en el país de Venezuela, que está en el poder Nicolás Maduro desde el 5 de marzo del 2013. A Nicolás Maduro se le considera, habla que es un dictador. ¿Por qué? Porque las veces que se ha intentado hacer elecciones presidenciales
o de manera prematura. En este caso, la mayoría de los candidatos opositores fueron encarcelados, exiliados, inhabilitados para que no pudieran participar o no estuvieran presentes, y a final de cuentas los votos terminaban con el actual presidente Maduro. Entonces, regresando al tema, ¿cómo se tomaría en cuenta desde una perspectiva de política popular? Venezuela sería un país pobre, con inseguridad debido a los grupos terroristas, que además tiene un gobierno que se podría decir, pues, cuyo presidente es un dictador, el cual esto se representa con las masas de los ideales de la población de Venezuela. Finalmente, desde una perspectiva de geopolítica feminista, en este caso no solamente se busca centrarse en una equidad de género, sino que también se busca deshacer de las desigualdades que existen. Entonces, en este caso, la sociedad que existe en Venezuela, el principal, primordial objetivo que se debería de tener es eliminar la escasez de hambre, recursos y economía. Entonces, en este caso, se debe de pensar que no toda la población tiene las mismas posibilidades de salir adelante y afrontar este tipo de problemas con la infraestructura que tiene Venezuela. Por lo que entonces, el regresar y retomar algunos de los ideales que tiene el presidente Chávez sería una de las mejores soluciones a estos problemas. Una vez comentados todos estos tipos de geopolíticas respecto a la situación de Venezuela, el gobierno mexicano tiene sus propios intereses, tanto académicos como de investigación. Entonces, de una manera breve, clara y concisa, la mejor posibilidad que tiene el gobierno mexicano es buscar apoyar al gobierno de Venezuela. Esto tomando en cuenta los casos de geopolítica crítica que ya se mencionaron. Es decir, buscar algún tipo de beneficio sin entrar en conflicto con alguno de los países involucrados, en este caso con Venezuela, que principal o primordialmente son Estados Unidos, Rusia o China. Teniendo esto en cuenta, finalmente se puede asumir que la postura del gobierno mexicano debería ser algo neutra, brindar tal vez algún tipo de apoyo sin que se sepa o sin afectar las actividades de los grupos terroristas y la política que existe, en este caso, del presidente Maduro. Eso sería todo. Muchas gracias.